Mis queridos amigos, pues ¿qué está pasando el día de hoy en la Fórmula 1? El Gran Premio de Canadá es una completa locura. Se vio interrumpida la primera práctica libre. Quisieron reponer el tiempo en la segunda práctica libre. Hubo situaciones que realmente nos ponen a pensar qué es lo que está pasando, qué está sucediendo en todo esto, aparte del caótico diluvio que cayó al final del día de hoy. Hay muchas cosas interesantes, hay muchas cosas que tenemos que considerar acerca de qué está sucediendo ahorita en este mismo momento en la Fórmula 1, porque también Red Bull está corriendo un riesgo bastante grande. Ahora, esta primera práctica libre y la segunda y las tres prácticas libres que están agendadas para este Gran Premio son muy importantes para equipos como Aston Martin, como Williams, como Ferrari y como Mercedes. Bueno, si bien Ferrari y Mercedes traen actualizaciones que no han podido sacarle su máximo provecho, no han podido, como quien dice, descifrarlas al 100% para tener esta puesta a punto idónea para su monoplaza, pues lo que es Aston Martin y Williams este fin de semana traen nuevas actualizaciones, traen nuevos paquetes. La verdad es que los coches se ven muy diferentes y podemos ver también que Aston Martin tiene por ahí mucha más fibra de carbono expuesta. Tenemos unos pontones un poquito más largos y tenemos por ahí el detalle de que estuvieron lijando, estuvieron por ahí esmerilando partes del monoplaza de Lance Stroll, donde pues esperamos realmente que Aston Martin tenga unos resultados infalibles. Quieren tener un doble podio tal como se lo llevó Mercedes en la carrera pasada, y también quieren buscar pronto la victoria de Fernando Alonso. Este es un tema que realmente saca a Red Bull de su zona de confort, y más que nada por los resultados que pudimos ver que se tomaron en estas prácticas libres, donde pues Red Bull quedó bastante relegado, Mercedes se ve bastante fuerte y también hubo situaciones por ahí, como te comento, o sea, lo simple, lo sencillo. ¿Qué pasó en la primera práctica libre? Pues se vio suspendida unos minutos antes de que empezara porque tenían problemas con las cámaras, tenían problemas con el circuito interno, con el circuito cerrado, con lo que estaban televisando. ¿Qué pasó? No sabemos. Probablemente alguien se metió a hackear a la Fórmula 1, probablemente alguien estuvo ahí haciendo de las suyas, o pues a lo mejor el problema del cableado, a lo mejor el problema de que todo estuviera bien relacionado, de que todo estuviera cerrado, pues una falla técnica, lo cual se me hace muy raro. Y la verdad es que Liberty Media tiene ya bastantes problemas en este tema de las transmisiones, se ven bastante lentos y también tienen algunos errores, entonces tienen que empezar a arreglar esto a la brevedad, y realmente espero que no hayan hackeado el sistema de la Fórmula 1, porque ahí sí se verían en un problema bastante grande. Y después de que ya inició esta primera práctica libre, después de los primeros minutos, ya podíamos ver a los coches en la pista, pero resulta que Pierre Gasly tuvo unos problemas mecánicos, tuvo que detener el coche, fue retirado. Mercedes se preparó en la línea del pit lane para poder partir, para poder salir, para poder aprovechar el tiempo en pista que llegaran a tener, porque sabemos que cuando hay una bandera roja en las prácticas libres no se detiene el tiempo, el reloj sigue corriendo su marcha, y pues es diferente en la clasificación, ahí sí se tiene que detener, y también en la carrera. Pero bueno, mis queridos amigos, resulta que ya no pudieron ingresar, este problema no lo pudieron solucionar, este problema llevó a largo. Y pues esto dio tiempo suficiente para que los mecánicos de Alpine pudieran arreglar el monoplaza de Pierre Gasly, y también pues los equipos pudieran hacer algunos acomodos, aunque esto pues ya iba a perjudicar bastante. Vámonos a ver cómo pues quedaban los tiempos. Fíjate, todos dieron máximo 3 vueltas. Hubo quienes no dieron ni una, o sea, hubo quienes no dieron ni una vuelta. Pero bueno, pues el mejor tiempo fue el de Valtteri Bottas, con 3 vueltas nada más. Lance Stroll quedó en segundo lugar, también con 3 vueltas. Fernando Alonso en tercero. Esto ya es un buen indicativo para las actualizaciones de Aston Martin. Sergio Pérez se queda con el cuarto, Max Verstappen con el quinto, Oscar Piastri con el sexto, el séptimo de Kevin Magnussen, octavo de Nico Hülkenberg, noveno de Zhou Guanyu, décimo de Carlos Sainz, onceavo o 11º de Ferrari. Y aquí pues lo que veíamos de esta diferencia de tiempos eran los neumáticos. Ferrari estaba saliendo con medios, mientras que pues estos demás tiempos estaban siendo marcados con neumáticos
blandos. Pero bueno, ahora, ¿qué sucedía en el segundo Gran Premio? La FIA tomó la decisión de extender la práctica e iniciarla antes con tal de retomar. Y esto obviamente porque los equipos, porque los pilotos no estaban de acuerdo, porque necesitaban este tiempo en la pista. Esto es lo que mucha gente no comprende, mucha gente no entiende, que el tema de las prácticas libres llega a ser muy importante. Por esta razón a mí me gusta verlas, me gusta ver cómo se van desarrollando, cómo van cambiando y cómo van mejorando cada vez más los coches. Entonces necesitan esto para que el coche no llegue así como pues prácticamente sin ajustes. Es como cuando estás poniendo algo, tienes que nivelarlo, como cuando estás poniendo un cuadro, te queda chuequito, pues tienes que nivelarlo poquito a poquito y te tardas mucho y haces pruebas. Pero aquí es donde ya empezábamos a ver que Red Bull puede empezar a tener un déficit. Red Bull puede estar en riesgo. Y esto por los tiempos que estábamos viendo para la segunda práctica libre. Y ahí te van, fíjate. Vamos a verlos rápido aquí en la pantalla. Lewis Hamilton, el primer mejor tiempo, con 30 vueltas en esta segunda práctica libre que se prolongó, que también duró bastante. George Russell, o sea, 1-2 para Mercedes, con el segundo lugar. Carlos Sainz, el tercer mejor tiempo de este práctica libre número 2. El cuarto mejor tiempo para Fernando Alonso. Leclerc con el sexto. Leclerc con el quinto. Verstappen con el sexto. Valtteri Bottas con el séptimo. En octavo, Sergio Pérez. En noveno, Lance Stroll. Y en décimo, Pierre Gasly recuperando por ahí tiempo. Ya después venían Oscar Piastri, décimo primero. Kevin Magnussen, décimo segundo. Lando Norris, décimo tercero. McLaren está pasándola muy mal. Zhou Guanyu en décimo cuarto. Yuki, Nick, Alex, Esteban Ocon, Logan Sargent y Nico Hülkenberg en el último. Aquí también lo que podíamos ver que estaba empezando como a afectar, que estaba empezando como a variar la situación, y un factor es que todos estaban esperando la lluvia, todos estaban esperando que empezara a caer un poco más de agua porque también querían probar los intermedios, y aquí también se corría un riesgo porque esta prolongación de la segunda práctica libre terminó como que, vamos a tener que gastar un juego de intermedios si es que llueve. Y tenemos que tener los datos de estos neumáticos porque es probable que en la clasificación llueva y es probable que también en la carrera llueva. Aquí la situación es que nada más tienen 4 sets de neumáticos disponibles para todo el Gran Premio de intermedios y también de full wets, y esto, si llega a haber clasificación con intermedios, se les da un set adicional, un quinto. Así es el reglamento de neumáticos en la Fórmula 1 con este tipo de compuestos. Pero resulta que empezó a gotear, no se veía mucho, los pilotos no se quejaban, los pilotos no decían así como que ya empezó a llover, pero de repente ya casi al final, para cerrar, empezó a caer un diluvio. La pista estaba prácticamente cubierta de agua, y esto la verdad fue algo que afortunadamente fue en las últimas vueltas, no desgastaron tanto este neumático, puede llegar a servir. Pero, o sea, impresionante cómo fue el cambio así de radical en el circuito Gilles Villeneuve en Canadá. Entonces, así están las cosas ahorita en este Gran Premio. El pronóstico de clima es que también llueva mañana y probablemente sea durante la clasificación, y que también llegue a haber lluvia durante la carrera. Entonces, mis queridos amigos, esto fue lo más importante del día de hoy, de este Gran Premio del primer día, práctica libre número 1, que no existió, que fue cancelada, fue interrumpida, pero pues se prolongó la segunda práctica libre. Espero esto haya funcionado y lo vemos con estos resultados. Mercedes, bien, y esperemos que la clasificación también sea todo un reto y que Red Bull se las vea difíciles. La neta, quiero que Red Bull se las vea difíciles porque quiero atención. O sea, el hype, la Fórmula 1, la atención se está perdiendo. Está perdiendo muchos fanáticos este importante deporte, y lo entiendo. Hay gente que ya se aburre de ver nada más lo mismo. Entiendo que hay gente que nada más lo ve por moda, hay gente que lo sigue viendo por pasión, pero pues de todos modos vamos a ver cómo se sigue comportando esto, vamos a ver qué cambios hay, y pues vamos a esperar a la tercera práctica libre para tener un poco más de información y ya podernos irnos dando cuenta cómo se va a llevar a cabo la clasificación, y también pues ya tener algo más ahí de la
carrera. Y bueno, mis queridos amigos, si te gustó este video, por favor apoya este canal con tu suscripción, activando la campanita, dejando tu like y compartiendo este video con todos tus amigos para que puedan hacer lo mismo. Y también recuerda que puedes ir a seguirme en Instagram. Ahí la gente me habla, me manda mensajes chidos, me manda mensajes gachos, e igual yo le contesto a todo el mundo. Ahí podemos platicar un rato. Y bueno, pues ya, esto es todo por hoy. Si te gustó, ya sabes, y pues nos vemos mañana. Nos vemos mañana en un próximo video. Hasta la próxima. Chau, chau. Bye, bye.